Bueno, vamos a iniciar. El Señor les bendiga a todos. eh, Nuevamente para el ministerio Abba Padre, eh, reunirnos en el Día del Señor, pues este es un gran privilegio para nosotros que creemos en su palabra, en la vigencia de sus mandamientos. Aunque otros intenten cambiarlo, nosotros seguimos creyendo en lo que el Señor nos dejó, y Él como maestro, porque Él fue maestro, nos enseñó eh, cómo, cómo cumplirlos, ¿verdad? Sabiendo de que si nos equivocamos, tenemos abogado, ¿verdad? Y Él está ahí. Vamos entonces a dar inicio. Bienvenidos todos. El Señor los bendiga y vamos a iniciar con una oración para luego pasar a la alabanza. Muy bien. Padre celestial, Padre bueno, Padre santo, bendito seas y alabado sea tu santo nombre. Venimos ante ti humildemente reconociendo la necesidad que tenemos de ti, reconociendo que solos no podemos. Te necesitamos, Señor, porque nosotros solitos solo nos metemos en problemas. Necesitamos de tu Santo Espíritu que nos guíe a toda verdad, porque nosotros creemos en tus promesas, Señor. Creemos en ti y nuestra esperanza es estar contigo. Nosotros sabemos que no pertenecemos a este mundo, Señor. Y como dice tu palabra, donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, y nuestro corazón está contigo, porque queremos y añoramos estar contigo. Gracias, Señor, por los tiempos que estamos viviendo, porque sabemos que tú estás pronto, Señor, y que no nos toma por sorpresa, porque te amamos, porque te esperamos y tú nos has ido instruyendo en tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, a hablarle a otros de ti, de tu palabra, Señor, y sobre todo a caminar en santidad, integridad y en rectitud para hablarle a otros, Señor, y entendiendo, como dice tu palabra, Señor, que de día y de noche tenemos que meditar en ella para podernos santificar en ella misma. Muchas gracias, Padre Celestial, muchas gracias, Jesús. Y en este momento ponemos esta tarde y a todos los que estamos aquí reunidos y a los que faltan por reunirse, los ponemos delante de ti. Guarda nuestra familia mientras estamos reunidos, dándote la honra y la gloria solamente a ti, que ocupas el primer lugar. No hay otro, eres el único Dios vivo y verdadero. Eres el gran yo soy, el creador del cielo, de la tierra y de los mares. Y nosotros somos creación tuya. Y en este día, Señor, porque nosotros no celebramos un día, nosotros celebramos a nuestro Dios en el día que Él escogió como creación suya. Muchas gracias nuevamente, Padre Celestial. Y Señor Jesús, nos cubrimos con tu sangre preciosa y bendita. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a escuchar la alabanza. Bueno, gloria a Dios por esa alabanza. Vamos ahora a proceder con el mensaje del día de hoy. Eh, el mensaje que el Señor me puso en el corazón. Y vamos a poner este ratito de palabra en sus manos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea, Señor, y alabado sea tu santo nombre. Ponemos esta palabra delante de ti, Señor. Toma tú el control, Señor, que no sea yo, sino que seas tú. Y habla a nuestros corazones, Señor, para guardar y para poner por obra. Porque así dice tu palabra, Señor, que si no ponemos por obra nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces ayúdanos, Señor, a poner lo que vayamos a aprender por obra, Señor. A meditar de día y de noche en la Biblia, Señor, como tú en Josué 1:9. Así que te ponemos esta palabra, Señor, delante de ti, para tu honra y para tu gloria. Bueno, muy bien. Les comentábamos que hemos tenido inconvenientes con lo que es las conexiones hoy, eh, pero gracias al Señor que nos permite conectarnos. Yo voy a apagar la cámara para poder mejorar la conexión eh, y poder seguir con la prédica. Bueno, muy bien. Eh,
Hoy, pues quería compartir con ustedes, que compartamos sobre uno de los versículos eh, que el Señor nos habla en su palabra, y es de que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, eh, si tienen Biblia, pues la abren, pero a partir de este momento ya vamos a estar listos para poder leerla, ¿verdad? Y poder descubrir un camino, ¿verdad? Y queremos comenzar hablando precisamente de este camino, que es el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, para hablar acerca del camino, ¿verdad? Hay una expresión como muy singular, por así decirlo, y única, que está en el Nuevo Testamento. Precisamente es esta, ¿verdad? Los evangelios tienen tienen en común, o tienen una particularidad, por así decirlo, muy interesante, ¿verdad? Los evangelios de cada uno de los apóstoles. Por ejemplo, Mateo trata de resaltar el ministerio de Jesús de una manera, Marcos de otra manera, Lucas de otra manera, pero sin embargo el Evangelio de Juan, a mí en lo personal me gusta muchísimo, ¿verdad? Por la estructura que tiene el libro, pero todos resaltan detalles importantes que uno no tiene y el otro sí lo tiene. Y juntándolos nos dan mayor información, pero el libro de Juan a mí en lo personal me gusta mucho, ¿verdad? Juan, es donde se encuentra esta expresión de que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Juan es el único, y es muy interesante, si ustedes lo han leído, que no quiere mostrarse como autor del libro, ¿verdad? Es de alguna, por así decirlo, es aquel que se esconde y desde el primer versículo él empieza hablando del Señor Jesús. Juan estaba tan apasionado por Jesús que él quería ese mismo efecto, ¿verdad? Esa misma transformación que él experimentó al lado de Jesús, la vivirán todas las personas que lean el libro de Juan, ¿verdad? Por eso es que Juan es un libro muy singular. Cada vez que se refiere a él, a Juan, ¿verdad? Habla como el discípulo a quien Jesús amaba. Y si se habla en algún momento de Juan, se refiere a Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, es interesante lo que ocurre en el libro de Juan. Por ejemplo, la estructura, ¿verdad? Que presenta el libro para mí es maravillosa, porque allí comienza primeramente presentando a Jesús, ¿verdad? Lo natural es que todo libro comience presentando el autor. Yo no sé si ustedes, los que han tenido la oportunidad de leer algún libro, pero usualmente empieza presentando el autor, ¿verdad? ¿Quién escribió el libro? ¿Para qué escribió? ¿Para qué lo escribió? Pero, sin embargo, hermanos y hermanas, aquí comienza, ¿verdad? La primera expresión de Juan en el libro la comienza, ¿verdad? Prácticamente con que en el principio creó Dios. Y esto lo dice en el Génesis. En el principio creó Dios y ahí empieza, ¿verdad? Pero esta expresión que les acabo de decir en el principio es de Génesis. Pero vean cómo empieza Juan. En el principio es el verbo. Así empieza el libro de Juan. Son muy similares, ¿verdad? El verbo está hablando acerca del Señor Jesús, ¿verdad? Y nuevamente nos traslada al principio, al Génesis. Entonces, el enfoque de Juan está directamente en Jesús. Juan escribió solamente algunos milagros de Jesús. Él no narra todos los milagros que narran los otros evangelios, ¿verdad? Juan no narra, por ejemplo, parábolas. Juan narra eh, algunas cosas que los otros evangelios no hacen, que era lo que mencionábamos. Unas cosas sí y unas cosas no se dan en los diferentes evangelios, pero al sumarlo todo es de gran
de gran revelación. Entonces, Juan no narra algunas parábolas, decíamos, ¿verdad? Cosa que sí hacen los otros evangelios. Por eso es un libro único, un libro muy especial, igual que todos los demás, y no lo digo, ¿verdad? Que por desmeritar el resto de los libros, jamás, sino lo digo que es un libro especial porque por su estructura, ¿verdad? Y repito, no lo digo porque los demás no lo sean, cada uno tiene una particularidad. Dentro de la estructura del libro de Juan, algo que llama la atención es cómo dividió el libro, por ejemplo. Si ustedes lo observan, la mitad del libro de Juan empieza a describir los 3 años y medio de Jesús. Y esto es muy interesante. Un ministerio de 3 años y medio. Y allí él empieza a mostrar algunos milagros de Jesús. Vamos a estar aquí. Él empieza a mostrar algunos milagros de Jesús, ¿verdad? Empieza a mostrar a Jesús que Él es Dios desde el primer versículo. Y Él nos lo presenta como tal. Y en la segunda parte de su libro, no habla acerca de los 3 años del ministerio, sino de los 3 últimos días de Jesús, ¿verdad? Y esto es mucho más interesante. Entonces, la mitad del libro, los 3 primeros años y medio, y de ministerio, y la segunda parte del libro, los 3 días y medio del ministerio de Jesús, los últimos 3 días, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, a partir del capítulo 14, que Juan empieza a narrar cómo Jesús empieza a despedirse de sus discípulos. Es interesante que en los capítulos anteriores aparece Jesús hablando a multitudes, ¿verdad? A partir del capítulo 14 empieza a hablar de Jesús ya de una manera más personal, que es lo que mencionábamos en la segunda parte, habla sobre los últimos días. Entonces él empieza a hablar de Jesús de una manera más personal, refiriéndose a que Jesús se dirige a los discípulos de una manera más personal. En la primera, a la gran multitud, y en la segunda parte, de una manera más personal a los discípulos. Entonces, a partir de ese capítulo empieza ya como decir, una despedida. Él empieza a despedirse, el Señor Jesús sabe que pronto va a ir a la cruz, ¿verdad? Y el Señor empieza a encomendar, a dar una misión a sus discípulos. Empieza a dar consejos, empieza a cerrar como el círculo, ¿verdad? Por así decirlo. Y a decirles las cosas que tienen que hacer. Y más o menos ¿verdad? Ese diálogo desde la mitad del libro de Juan en adelante. Es un diálogo, por así decirlo, de corazón a corazón con ellos, de maestro a discípulo, ¿verdad? Entonces ahora, el capítulo 14, ahí mismo está una promesa del Señor, ¿verdad? Que podemos encontrar en el Evangelio de ahí mismo, de Juan 14:1. Juan 14:1. Y es esta que tenemos en pantalla, perdón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, ¿verdad? Entonces el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, no te preocupes, no nos angustiemos. Jesús dice, él dice, yo me voy, pero voy a preparar lugar y voy a regresar por ti o por nosotros, ¿verdad? Él va a regresar por nosotros. Él va a regresar por nosotros. Entonces, sabiendo cómo están las cosas en este mundo, ¿verdad? Donde hay mucho dolor, y ahí podemos verlo en las imágenes, donde hay mucho sufrimiento, hay desempleo, hay tragedias, hay pérdidas, hay muertes, pero Él nos dice, pero yo voy a regresar por ti, dijo el Señor Jesús. Entonces, esa esperanza va a ser mayor que el dolor que estamos pasando por aquí, ¿verdad? En este mundo al cual no pertenecemos. Nosotros no pertenecemos a este mundo. La esperanza en su venida y promesas minimiza el maltrato, ¿verdad? Mientras lo esperamos, por así decirlo, lo que sufrimos, minimiza ese dolor
minimiza el sufrimiento que nosotros tenemos en esta tierra. Entonces, cuando estemos angustiados, cuando estemos llorando, recordemos que tenemos una mejor casa, donde pronto vamos a ir, ¿verdad? La Biblia dice que nuestro hogar, como mencionaba, no es aquí, sino en el cielo. Si por alguna razón perdemos el empleo, por ejemplo, recordemos que arriba en el cielo habrá más empleo, por así decirlo, ¿verdad? Cuando aquí perdamos un ser querido, recordemos que allá no habrá más muerte, no habrá más despedidas. Y eso nos tiene que llenar de esperanza. Ahora, en el versículo 6, empieza allí una expresión también del Señor Jesús. De Juan narra de manera perfecta el gran yo soy, como Jesús, ¿verdad? Y el mismo Jesús nos lo dice en su palabra. Él dice, yo soy, ¿verdad? El yo soy. En todo su ministerio, lo podemos comparar con el gran yo soy que se presentó a Moisés en el desierto. Y eso está en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Juan dice que Jesús, ¿verdad? Es el agua de vida. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el pastor. Yo soy la vid. Yo soy. Así dice el Señor Jesús. Entonces podemos compararlo cuando Moisés, ¿verdad? Le preguntó el nombre y él le dijo, el gran yo soy. Entonces Jesús viene a confirmarnos esto. Juan capítulo 14, ¿verdad? En el versículo 6 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Verdad? Ahí nuevamente el Señor Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿verdad? Yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Pero tenemos que entender en qué contexto Jesús está diciendo este pasaje, ¿verdad? Si nosotros retrocedemos ahí mismo, ¿verdad? En el versículo 4, que dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, ¿verdad? Podemos entenderlo. Entonces, ahí en el versículo 6, allí viene la famosa expresión que todos en algún momento hemos escuchado, o ese pasaje, donde nuestro Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿verdad? Amor, es que en ninguna otra ocasión, ahí se nos está metiendo un micrófono abierto por aquello. Bueno, en ninguna otra ocasión el Señor Jesús había dicho en 3 palabras lo que es y que tiene un énfasis importante definitivamente en nuestra vida, ¿verdad? En el capítulo 15 dice, yo soy la vid, Jesús es la vid, ¿verdad? En el capítulo 7 dice, yo soy el agua, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Pero en este versículo que acabamos de leer, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, en 3 palabras. Ahora la pregunta sería, ¿qué relación existe entre el camino, la verdad y la vida, verdad? Pareciera que no existe ninguna relación, ¿verdad? O cómo relacionamos camino, verdad y vida. Bueno, aquí nosotros encontramos estas 3 palabras importantes, ¿verdad? Y para encontrar esa relación entre una y otra, pues me gustaría, ¿verdad? Para información, colocar esas 3 palabras en el idioma original, ¿verdad? En que se escribió el libro de Juan. Camino, verdad y vida. Realmente tienen una relación muy estrecha con nuestra salvación, con nuestra felicidad,
e inclusive con nuestra existencia. Sí están íntimamente relacionadas. La primera palabra, yo soy el camino, viene del griego odos. Para aquellos lo pueden consultar también en la concordancia. Camino viene del griego odos, que significa, que significa camino, ¿verdad? Es por así decirlo, que él nos dice, yo soy el único camino verdadero en medio de un laberinto, en medio de tanta confusión. Odo significa camino. Por eso viene esta palabra en este pasaje, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos está diciendo, yo soy el único camino verdadero, ¿verdad? En medio de tanta confusión, como si fuera un laberinto. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a encontrar indudablemente muchos caminos, ¿verdad? Como dijo una persona una vez, es que todos los caminos llevan a Dios. Una vez escuché No oigo nada, nada, nada. esa expresión. Eh, todos los caminos llevan a Dios. Yo no sé si han escuchado esa expresión ustedes, pero bueno, eso es mentira. Solo Jesús es el único camino. Ni una religión es el camino. No hay ninguna religión que sea el camino. Solo el Señor Jesús es el camino. Porque religiones o denominaciones, lo hemos hablado, hay más de 34,000. Y todos tratando de decir, nosotras, todas estas denominaciones, tratando de decir, nosotros somos la religión correcta. Por eso, cuando a mí me preguntan sobre mi religión, y yo se los he compartido, yo digo que yo sigo solo al Señor Jesús, su palabra y sus promesas. La religión no trasciende, no, la religión no salva, ¿verdad? Ustedes han visto alguna vez un laberinto, ¿verdad? Todos los caminos te dicen que tienen una salida, pero no todos esos caminos tienen la salida. Solo uno es el correcto para salir, ¿verdad? De donde se esté, de ese laberinto. Indudablemente, el enemigo pone confusión de caminos, pero el Espíritu Santo nos guía por el correcto, que es solo el Señor Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo el Señor Jesús, ¿verdad? Y ahí podemos leer en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces, no hay otro mediador, no hay otro intercesor, no hay otro. Por más que quieran ponerle nombres de otros santos o de otros caminos, esos caminos no llevan a la salud, no llevan a donde queremos llegar, solamente el Señor Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, solo un intercesor, ¿verdad? Entonces, hay personas que dicen, yo le pido a tal santo porque es mediador o intercesor y le habla al Señor por nosotros, ¿verdad? Tal santo habla al Señor por nosotros. Eso es mentira. Según lo que acabamos de leer, solo Jesús es el camino y mediador, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a ir a un santo, que sería otro camino, que no lleva a ningún lado? Cuando tenemos acceso libre, por el cual confiadamente podemos ir al trono celestial. Y ahí dice, nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús. No, es que no hay otro camino, ¿verdad? Y gracias al Señor que Él nos ha ido abriendo el entendimiento para revelarnos esta gran verdad. Muy pocos encuentran el camino verdadero, que es el Señor Jesús. Solo el Señor Jesús es el camino que nos lleva a la salida. Y cuando Jesús dice, yo soy el camino, no significa, ¿verdad? Que en este mundo había una sola opción. Lo dijo para darnos claridad, ya que en este mundo hay miles de opciones, miles de caminos construidos por los mismos seres humanos, por nosotros, miles de caminos que el mundo propone, ¿verdad? O el enemigo, porque el enemigo es un copión. Si el Señor dice que Él es el camino, el enemigo va a poner para hacernos pensar que hay otros caminos. Lo hemos visto.
miles de caminos, camino de placer, caminos de droga, caminos de vicios, caminos de promiscuidad, caminos de distracción, caminos de diversión en vez de la salvación, ¿verdad? Diversos caminos. Sin embargo, aquí dice el Señor, yo soy el único camino, cuando uno lo ve con la palabra original, ¿verdad? El único camino en ese laberinto de tantas opciones que el mundo ofrece y que el mundo promete una salida, pero es mentira. Entonces dice, yo soy el único camino, dice el Señor Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, en la vida nosotros mismos elegimos por dónde caminar. Todos hemos elegido un camino en algún momento, nos ha pasado a todos. Ahora, y esto es importante, si nuestro camino no es el Señor Jesús, el destino no es el cielo. Si el camino no es el Señor Jesús, el destino no es el cielo. ¿Verdad? Cuando Jesús está hablando aquí como el único camino, quiere decir que el mismo enemigo, en su astucia, trataría de presentar al ser humano caminos parecidos, diciendo, por aquí también se va al cielo, por aquí es más derecho y por aquí, ¿verdad? No sé si han escuchado esas expresiones, ¿no? Un atajo, ¿verdad? Entonces, hay gente en el cristianismo que dice, o que me han dicho, ¿verdad? Es que ustedes hacen muchas cosas, dicen por ahí, ¿verdad? Como para llegar al cielo. Mejor por aquí es más derecho. Entonces le proponen a la gente atajos o caminos diferentes. O dicen todos los caminos conducen a Roma. ¿Han escuchado esa expresión? Todos los caminos llevan al cielo, dicen, ¿verdad? Eso es un gran error y mentira. Ofrecen atajos, ¿verdad? Jesús dice, yo soy el camino. Si nuestro camino no es Jesús, nuestro Señor, nosotros no tenemos un destino glorioso, si no es nuestro Señor. ¿Verdad? Entonces, si nuestro camino no es Jesús, el cielo no es tu destino. Todos nosotros, al elegir un destino, también elegimos un camino. O al elegir un camino, estamos eligiendo un destino. Por eso es tan importante en el día a día las decisiones que tomamos, si honran o no al Señor, porque algunos piensan de que no, con esta decisión que tomo no va a pasar nada, nadie me ve, esto no, los va a llevar a un destino. En el plano espiritual están sucediendo cosas cuando elegimos mal. Por eso el Señor no dice, no hagamos esto por decirlo, no, Él lo dice porque sabe que es para protegernos. Entonces, hermano y hermana, el Señor Jesús es el camino. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Cuál es el camino que te agrada o que te gusta para que nosotros reflexionemos actualmente, ¿verdad? ¿Cuál es el camino por el cual estamos dando pasos hoy por hoy, todos los días? O caminos que algunas veces visitamos y sabemos que no debemos de estar ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la dirección de nuestra vida? Si nosotros queremos saber cuál es nuestro destino, es muy sencillo. Empezamos a revisar el camino por el que estamos andando día a día o de vez en cuando. Y principalmente cuando nadie nos está viendo, ¿verdad? Ahí podemos darnos cuenta por qué camino estamos andando. Y también es muy sencillo, porque nos alejamos de la palabra. Entonces repito, hermanos y hermanas, si Dios no es tu camino, o el Señor Jesús no es nuestro camino, ¿verdad? Nuestro destino no es el cielo. La idea griega de la palabra odos, que es el camino, ¿verdad? Que estamos de ver como camino, eh, eh, significa también que es único entre tantos. Y es muy interesante, es único, ese es el significado, ¿verdad? Entonces, ahora, todos los seres humanos, todos nosotros, sabemos que el enemigo, ¿verdad? En su astucia ha intentado colocar otras opciones, otros caminos para confundir con el engaño de llegar al cielo, ¿verdad? Si Jesús dice que Él es el camino, el enemigo, como decíamos, va a copiarlo. Y esto lo repito nuevamente porque tenemos que entenderlo. Por ejemplo, hay personas que dicen, eh, eh, tú te vas a salvar o vas a llegar al cielo haciendo penitencia. Eso es un camino. O dicen, vas a llegar al cielo únicamente si no te separas de esta iglesia o de esta congregación.
¿Han escuchado eso? Yo sí. Si uno no se separa le dicen a uno, si usted se separa de aquí, no llega al cielo, ¿verdad? Entonces sabemos que una iglesia no salva, ¿verdad? Una estructura no salva. Volvemos otra vez, Jesús es el camino, y si alguno está buscando, ¿verdad? Por ejemplo, una iglesia tiene que encontrar una iglesia que tenga el camino claro, que es el Señor Jesús, de primero en todo, y una sana doctrina. Eso es importante. Dice Hechos 4:12, ahí en pantalla, y en ningún otro hay salvación. Y aquí no lo vuelve a confirmar, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. En ningún otro hay salvación. Solo hay un camino correcto. Entonces es interesante como muchos, ay, voy a rezarle a este, voy a rezarle al otro, voy a rezarle a este otro, y hacen un montón. Es que no, es que eso es falta de conocimiento, ¿verdad? Pero bendito sea nuestro Señor que tuvo misericordia y nos está enseñando que en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. Y en ningún otro nombre, solamente en el nombre de Jesús. Primera de Timoteo 2:5, ahí en pantalla, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo un mediador, un mediador. Mediador significa también intercesor, ¿verdad? Entonces, hay personas que dicen, no, es que yo voy para que intercede, eh, yo voy para interceder a San Juan, a San Pablo, por mí, o voy a interceder a San Pedro, o voy a interceder a la Virgen. Según ya leímos, el único mediador es Cristo. No hay nadie más que pueda interceder por nosotros. Solo, ¿verdad? El Señor Jesús, que es nuestro abogado, dice la Biblia. ¿Verdad? Tenemos quien nos defiende, tenemos quien nos ayude. El Señor Jesús, indudablemente. Porque todos los otros eh, eh, seres humanos, por mayor legado que hayan dejado en este mundo, todos necesitan recorrer el mismo camino. A los que consideran santos, todos necesitan recorrer el mismo camino. Todos necesitaban del mismo Salvador, ¿verdad? Todos necesitamos del mismo Salvador, porque todos estamos en la misma condición de pecadores, pero ahora restaurados por la gracia del Señor, ¿verdad? El Señor Jesús. Por ahí dice, no, ahora yo necesito de un sacerdote, necesito de un líder, de un pastor, ¿verdad? Para poder ir al cielo, para poder recibir el perdón, para recibir salvación, necesito de penitencia, que hasta que mis rodillas sangren, ¿verdad? Porque es el único camino a Cristo. Eso es increíble. Entonces, hermanos y hermanas, revisemos nuestro camino. Cristo es nuestro único mediador, nuestro único intercesor, nuestro único camino. ¿Verdad? Entonces, la segunda palabra que utiliza aquí es Jesús. Jesús es yo soy la verdad, la verdad. La palabra griega para verdad es aletheia, que significa verdadero. Yo soy la verdad. ¿Qué verdad es Jesús? En un mundo donde parece que todo es así como muy confuso, como muy relativo, ¿verdad? ¿Qué verdad es Jesús? Y es una pregunta. Y, y a veces yo me pregunto cómo es que puede existir una verdad absoluta en un mundo como el que estamos. Que alguien diga, yo soy la verdad. Nadie en el mundo se ha atrevido a decir, yo soy la verdad. Soy el Señor Jesús, ¿verdad? He visto que frente a la verdad existen tres opciones. El número uno, cuando nos exponen ante la verdad, el número uno es rechazar la verdad. El número dos es ignorar la verdad. Y el número tres es desconocer la verdad. Esas son, frente a la verdad, las cosas que se pueden dar. Rechazarla, ignorarla o desconocerla, ¿verdad? Es decir, si nosotros no aceptamos la verdad, estamos rechazando la verdad, y la verdad es el Señor Jesús, por así decirlo.
Juan 17:17, ahí en la filmina, perdón, en la diapositiva, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Ven lo importante que es leer la Biblia? Porque es verdad. Y mediante esa verdad nosotros nos santificamos. Pero si no leemos, si nos hemos alejado, ¿cómo nos vamos a santificar? Uno puede andarse engañando creyendo que es bueno, pero no, es lo que hace la palabra en nosotros cuando decidimos guardarla. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Nos santificamos con su palabra día a día, ¿verdad? Lo contrario de dejar su palabra es volver atrás. Bueno, la verdad es definitivamente la palabra de Dios, ¿verdad? Y definitivamente la palabra de Dios me presenta al Señor Jesús, porque la verdad es el Señor Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, si yo amo al Señor Jesús y entrego mi vida a Él, me entrego a este camino que es el Señor Jesús. Entonces voy a aceptar la verdad que es su palabra. Y aquí es donde la relación entre camino, y aquí es, ¿verdad? Donde está la relación entre camino y verdad. Nadie que dice, yo camino en los caminos de Dios, desprecia la verdad que es la palabra de Dios. Nadie puede decir eso, lo puede decir, pero no, en la práctica es imposible. El que diga, yo camino en los caminos de Dios, pero desprecia la verdad, ¿verdad? Es completamente ilógico, porque la verdad finalmente es nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver la vida? La palabra vida viene del griego zoe. Un día vi a una niña con este nombre, zoe, ahora que lo veo, ahora que me estoy recordando. Entonces, la palabra vida viene del griego zoe. Si nosotros elegimos un buen camino, que es Jesús, vivimos de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, que nos muestra el Señor Jesús, entonces tenemos vida plena. Vida plena, ese es el significado. El Señor Jesús dice, he venido para que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Ese es el término soy, vida plena, ¿verdad? Si el pecado nos condenó a la muerte, el Señor Jesús vino para darnos vida. ¿Qué es la vida? Entonces, una pregunta que parece ser muy simple, ¿verdad? ¿Qué es la vida? Muchos pueden decir, ay, no, es que la vida es un espacio de tiempo, ¿ya? Muy filosófico, ¿verdad? O vida significa que el corazón está latiendo y que los pulmones están funcionando. Pero ¿qué es la vida realmente? Entonces, hermanos y hermanos, la vida es el Señor Jesús. La vida es el Señor Jesús, definitivamente. En Deuteronomio 30:15 al 16 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Verdad? Está poniendo delante de nosotros la vida y la muerte. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y vean cómo cierra, y guarde sus mandamientos. ¿Verdad? Entonces, hermanos y hermanas, nuestro corazón puede latir en este momento, podemos respirar, podemos trabajar, pero sin el Señor Jesús estamos muertos, ¿verdad? Todo está muerto, nuestros sueños, nuestras ilusiones, si no tenemos al Señor Jesús. Todo está destruido sin el Señor Jesús. No tenemos una vida plena, una vida verdadera, ¿verdad? Y la vida que tenemos sin Jesús definitivamente es un caos. Y ya lo hemos vivido porque bueno, todos los que estamos aquí hemos sido rescatados y teníamos una vida llena de caos. Algunos insisten, ¿verdad?, en seguir ahí, pero bueno, el Señor ha estado trabajando con ellos, ¿verdad? Pero la vida se vuelve vacía cuando estás sin el Señor Jesús, viviendo del mundo. Es una vida sin propósito, es una vida sin sentido y una vida de muerte lenta, como decíamos, ¿verdad? Entonces, es por esto, hermanos y hermanas, que hay personas que no le encuentran sentido a su vida, porque no están logrando seguir el camino que es el correcto, el Señor Jesús. Aunque algunos digan, no, yo sí, ¿verdad? Pero no es verdad. Muchos mueren todos los días en depresión y tristeza y nosotros tenemos vecinos y conocidos que viven esto. Se preguntan, estas personas que viven en depresión y tristeza se preguntan, ¿para qué existo? Se dicen a sí mismos, ¿verdad?, que no valen nada,
Yo en algún momento me he llegado a preguntar esto, ¿verdad? Es una pregunta muy común cuando hay tristeza y depresión. Uno dice, ¿qué hago en este mundo, verdad? Y toman muchos la fatal decisión de suicidarse por ese dolor que solamente ellos pueden sentir, por ese dolor que sienten que no pueden quitárselo o arrancarlo, o usan drogas o buscan otros caminos que los lleven a profundidades de donde solo Jesús puede sacarnos. Entonces, hermanos, ¿verdad? Muchos no es que no tengan vida, es que no tienen al Señor Jesús en sus vidas. Entonces, hermanos y hermanas, hoy quiero, ¿verdad?, invitarlos para que puedan aceptar la verdad que es el Señor Jesús, el camino que es el Señor Jesús y la vida que es el Señor Jesús. Él es nuestro camino en un mundo lleno de tantas opciones. El único camino verdadero. Él es la verdad en un mundo lleno de mentira y es la vida en un mundo que está condenado a morir muy pronto, muy pronto. Nosotros ya sabemos cómo termina esta historia. Solo va a haber un ganador, un remanente. Y tenemos que estar ahí y la manera de hacerlo es dejando que el Señor actúe en nuestras vidas, aplicando, poniendo por obra y siguiéndolo a Él como el único camino, verdad y como única vida, ¿verdad? Bueno, hermanos, ese es el mensajito que el Señor me puso para hoy. El camino, la verdad y la vida. No hay otro. No hay otro atajo. Aunque saquen santos, aunque saquen otros doctrinas, solo hay uno, el Señor Jesús. A ese es el que hay que seguir. A ese es al que siguieron todos los apóstoles y todos los profetas que están en la Biblia. Fue a él al que siguieron y nosotros tenemos que seguirlo a él. Hacer lo que él como maestro nos enseña. Si decimos que Él es el Dios de nuestra salvación, si decimos que Él es nuestro Señor, tenemos que hacer lo que dice el Señor. No podemos nada más de labios decir Él es nuestro Señor, pero seguimos haciendo nada. Estamos engañándonos a nosotros mismos. En el momento en que decidimos que Él es nuestro Rey, nuestro Señor, estamos para servirle a Él. Y por ende, cumplir con los mandamientos que Él nos manda y hablarle a otros de su evangelio. Hablarle a otros de la esperanza de vida antes de que todo llegue a su final. Muchas gracias, hermanos, y vamos a cerrar con una pequeña oración. Padre Celestial, Padre bueno y Padre Santo, nuevamente nos presentamos delante de ti, dándote, Señor Jesús, honra y gloria a ti. Gracias por mandar a tu Hijo Jesús, porque Él aceptó voluntariamente morir en la cruz cargando nuestros pecados y nuestras enfermedades. Gracias, Señor Jesús, por pagar el precio tan alto. Gracias por derramar tu sangre preciosa, aún nosotros sin merecerlo. Tú nos amas con amor eterno y si estamos aquí es porque tú, Señor, nos escogiste para que escuchemos tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y a meditar de día y de noche en tu palabra, a no apartarnos de ella, porque ella luce en nuestro camino y nos santifica. Ayúdanos, Señor, prepáranos, examina nuestro corazón y te entregamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ponemos delante de ti este día, ponemos delante de ti el día de mañana, la semana que inicia, todo lo ponemos delante de ti, Señor, para que seas tú. Como dice tu palabra, encomienda a Jehová tus caminos, confía y Él hará. Confiamos, Señor, porque tu palabra nos ha enseñado que creer en ti es confiar y obedecer, confiar y obedecer. No es solamente algo de labios, Señor, porque si no, nuevamente nos estaríamos engañando. Gracias por tu infinito amor, Señor, y por tu gracia que nos alcanzó y nos sacó de aquel pozo de la desesperación. Gracias, Señor, porque sabemos que tú poco a poco nos vas preparando para ese gran día. Y levantamos nuestra frente, Señor, porque nuestra redención está cerca. Y nos llenamos de esperanza. Por eso es que las dificultades del mundo, Señor, aunque duelan mucho, se minimizan cuando estamos llenos de esperanza y de tus promesas. Tú dijiste que vas a venir y así va a ser. En la primera vez que lo dijiste, viniste y así fue. Dijiste que ibas a morir y muriste, Señor, y así fue. Y dijiste que resucitarías y así fue. Y ahora nos dices que vas a regresar y así va a ser. Así que queremos estar contigo, Señor,
y te damos honra y gloria nuevamente. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Espero que el Señor Jesús, voy a quitar aquí la pantalla. Vamos a ver. A ver. Ok, creo que ahí estamos. Que el Señor Jesús los bendiga y que pasen una muy bonita semana. Muchas gracias.